El viernes 13 de julio de 2018, Anthony Rivers, un hombre de 40 años, llegó a la orilla norte del lago Catoosa, en Luisiana. Era un kayakista experimentado, curtido en competiciones locales de remo y acostumbrado a las salidas en solitario. Aquel día, planeaba remar a lo largo de la ribera este del lago, donde las recientes lluvias torrenciales habían esculpido nuevas ensenadas y canales. Según comentó a los amigos con los que estuvo la víspera, pensaba zarpar sobre las 9 de la mañana y regresar al atardecer. Partió en un apacible día de verano y nunca más regresó. Al momento de su partida, el tiempo era bueno. La temperatura rondaba los 28 grados, con una ligera brisa del sur y nubes dispersas. El nivel del agua era más alto de lo habitual, y en algunos puntos, la orilla se había desmoronado. Rivers había llegado en su Nissan Xterra de color azul oscuro, con su kayak monoplaza verde, un contenedor estanco con sus efectos personales, un chaleco salvavidas, un remo de fibra de carbono y una cámara Canon en su funda protectora. Hacia las 8:30 de la mañana, descargó el kayak en un pequeño muelle de madera cerca de una base de pesca abandonada. Dos pescadores locales que se encontraban allí declararon más tarde que no conocían a Rivers, pero lo vieron remar en dirección sureste. Llevaba una camisa de manga larga de color claro, una gorra de béisbol y gafas de sol oscuras. A las 11 de la mañana, su teléfono emitió una última señal a una antena de telefonía situada al sur del lago. Después de eso, el silencio. Sus amigos intentaron llamarlo después del almuerzo, pero su teléfono ya estaba fuera de cobertura. Como no había regresado ni contactado a nadie al caer la noche, su hermano, Michael Rivers, denunció su desaparición. Esa misma noche, su coche fue encontrado en el punto de partida, con una bolsa de ropa seca y una botella de agua en su interior. La policía comenzó a rastrear la costa en un radio de 1,5 kilómetros. Se movilizaron 4 lanchas motoras y un equipo de buzos. La búsqueda se prolongó hasta el anochecer y se reanudó a la mañana siguiente. Durante los 3 días posteriores, se peinó la parte central del lago y los canales adyacentes, pero no se encontró ni un remo, ni una pieza del kayak, ni el chaleco salvavidas. Según los lugareños, no había corrientes fuertes ese día, por lo que era poco probable que el kayak hubiera sido arrastrado mar adentro. La investigación siguió el protocolo habitual: verificación de la ruta, interrogatorio de testigos y estudio de las condiciones meteorológicas. Pero desde el principio, hubo detalles extraños. Nadie, aparte de los 2 pescadores, había visto a Anthony partir, y nada indicaba que hubiera abandonado el lago por voluntad propia. Al final de la primera semana, se anunció oficialmente la suspensión de las operaciones activas por falta de pistas. Los informes sugerían que podría haber muerto en un accidente, pero ninguna prueba respaldaba esa hipótesis. 7 días después de la desaparición, el 20 de julio, se produjo un desprendimiento de tierra en la parte sur del lago, a unos 5 kilómetros de donde Anthony había entrado al agua. Según testigos, el suelo comenzó a desmoronarse por la mañana, acompañado de un ruido sordo y la formación de una mancha turbia en la superficie del agua, de la que emergían burbujas de gas. El derrumbe había abierto una depresión en la orilla, creando un cráter submarino de más de 4,5 metros de profundidad. Como la zona estaba dentro del área de búsqueda, se enviaron buzos al lugar. A los pocos minutos de la inmersión, descubrieron un objeto de un verde brillante en el fondo. Era el kayak, completamente sumergido pero intacto, sin fisuras ni daños visibles. Dentro de la cabina, una bolsa de PVC amarilla sellada contenía el permiso de conducir de Anthony Rivers, su cartera y la cámara digital Canon. Sin embargo, no había ni rastro del chaleco salvavidas, lo cual desconcertó a los investigadores, ya que sus allegados insistían en que Anthony siempre lo llevaba puesto. El remo tampoco apareció. El hallazgo condujo a la policía a 2 hipótesis: un accidente en el que el kayak fue absorbido por el cráter, o la colocación deliberada de la embarcación para ocultar pruebas. La segunda teoría cobraba fuerza por el hecho de que la orilla estaba estable el día de la desaparición, por lo que la probabilidad de que el kayak cayera accidentalmente en el sumidero parecía extremadamente baja. La cámara fue enviada para un análisis forense. Los resultados mostraron que las últimas fotos habían sido tomadas el 13 de julio, entre las 10 y las 11 de la mañana.
Una de ellas captó la silueta de una lancha motora en el muelle de la vieja base pesquera abandonada. Este detalle llamó la atención de los investigadores, pues, según los lugareños, la base llevaba cerrada más de 5 años. El propietario del lugar figuraba en una lista de personas condenadas por caza furtiva. La policía tomó nota, pero sin pruebas directas, la investigación volvió a estancarse. Poco más de un año después, el 27 de agosto de 2019, la policía recibió información sobre nueva actividad en la antigua base pesquera. Un inspector había notado huellas recientes, restos de una fogata y envases de comida con fechas de caducidad recientes. El 29 de agosto, un equipo llegó al lugar. En uno de los almacenes, entre viejas redes y remos rotos, descubrieron una gran red de pesca sintética. Al intentar moverla, oyeron un crujido. Dentro había restos óseos humanos, algunos de ellos firmemente enredados en las cuerdas. Junto a los huesos, encontraron 2 mosquetones metálicos, trozos de tejido engomado que parecían parte de un chaleco salvavidas y un fragmento de plástico de un remo. El 25 de septiembre, los resultados del análisis de ADN llegaron. La coincidencia era perfecta. Los huesos pertenecían, sin lugar a dudas, a Anthony Rivers. El caso fue oficialmente reclasificado como homicidio. En una nueva inspección del lugar se encontraron más pruebas. Debajo del suelo de un almacén había un escondite. Dentro, entre otros objetos, encontraron un cuchillo cuya hoja presentaba micropartículas orgánicas que, según el análisis, correspondían al ADN de Rivers. Los investigadores centraron su atención en el propietario del lugar, Gerald M. Sawyer, un hombre de 62 años con un historial de condenas por caza furtiva y tráfico ilegal de material de pesca. Los vecinos confirmaron que, en los últimos años, habían visto a Sawyer en la base durante la noche, y algunos afirmaron haber visto su lancha motora cerca del lugar donde Rivers había tomado sus últimas fotografías. El 4 de octubre de 2019, Gerald Sawyer fue llevado a la comisaría para ser interrogado. No opuso resistencia, pero desde el principio negó tener nada que ver con la desaparición de Anthony Rivers. Los investigadores le mostraron la fotografía de la cámara. En ella se veía una lancha motora amarrada al viejo muelle y un hombre que se parecía a Sawyer. Él negó ser el hombre de la foto, afirmando que esa embarcación había sido vendida hacía mucho tiempo. El interrogatorio, que duraría varias horas, no había hecho más que empezar. A Sawyer le presentaron los resultados del examen forense. Restos de ADN de Rivers en el cuchillo hallado en un escondite bajo el almacén. Una coincidencia entre la estructura de la cuerda de la red y el rollo de cuerda incautado en su domicilio. Y los registros de facturación telefónica que demostraban que, el día de la desaparición de Rivers, su teléfono móvil se había conectado a la antena más cercana a la base. Presionado por estas pruebas, cambió su versión. Declaró que, efectivamente, había estado en el agua ese día, pero que no se había encontrado con Rivers. Explicó que el cuchillo podría haber estado allí desde sus días de caza furtiva, y calificó la similitud de las cuerdas como una simple coincidencia. El punto de inflexión del interrogatorio llegó cuando los investigadores le mostraron las conclusiones de los peritos basadas en las fotografías. En una de las imágenes tomadas desde el kayak de Rivers, al ampliarla, se distinguía claramente el logotipo en el lateral de una lancha motora. Coincidía con el de la embarcación registrada a nombre de Sawyer, la misma que había vendido apenas 4 meses después de la desaparición de Rivers. Tras esta revelación, pidió una pausa. 40 minutos más tarde, de vuelta en la sala de interrogatorios, accedió a ofrecer una confesión completa. Según su testimonio, el día de la desaparición, Rivers lo habría visto por accidente mientras descargaba en la base unos contenedores de plástico con sustancias prohibidas, entregadas por mar durante la noche. Rivers, que pasaba por allí, habría grabado la escena con su cámara. Sawyer no se dio cuenta hasta la mañana siguiente, cuando vio a Rivers pasar en kayak cerca de la base y comprendió que podría haber filmado la descarga. Relató que subió a su lancha y alcanzó a Rivers en una zona despejada del lago. Con el pretexto de hablar, se acercó a él y lo golpeó en el hombro con un remo, haciéndolo caer al agua. Rivers llevaba un chaleco salvavidas e intentó alejarse nadando, pero Sawyer utilizó una red de pesca para arrastrarlo bajo la lancha. En poco tiempo, dejó de luchar.
Admitió haberlo ahogado enganchando la red al ancla, para luego llevar el cuerpo río abajo, donde lo arrojó. Remolcó el kayak hasta una zona cercana a la orilla donde había un sumidero submarino y lo empujó hacia el remolino, esperando que quedara oculto. Según él, pensaba que la corriente se llevaría el cuerpo, pero la red se enredó en la estructura de un viejo muelle. Tiempo después, los restos aparecieron en la orilla y él los ocultó entre aparejos de pesca en un almacén. Afirmó haber arrojado la cámara con la tarjeta de memoria en un pantano al sur de la base. El lugar que indicó fue rastreado con la ayuda de especialistas, pero el equipo nunca fue encontrado. Basándose en su confesión, las pruebas recabadas y las conclusiones de los expertos, la Fiscalía acusó a Sawyer de asesinato en primer grado y tráfico de drogas. Teniendo en cuenta sus condenas anteriores, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras la confesión de Gerald Sawyer, los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología completa de los hechos del día de la desaparición de Anthony Rivers, para eliminar cualquier laguna y confirmar sus declaraciones con datos independientes. El objetivo era entender con precisión dónde se cruzaron los caminos del kayakista y la lancha de Sawyer, y cómo Rivers llegó a estar en el campo de visión de la base esa mañana. El trabajo comenzó con el análisis de las fotografías encontradas en una bolsa impermeable dentro del kayak. Los peritos del Departamento de Criminalística Digital registraron la hora y las coordenadas aproximadas obtenidas del módulo GPS interno de la cámara. Según estos datos, la primera foto del día de su desaparición fue tomada a las 10:08 de la mañana. Muestra la parte noreste del lago Catoosa, a unos 2,5 kilómetros de donde se adentró en el agua. Otra foto de interés muestra a Rivers navegando por la orilla este, deteniéndose para fotografiar la vegetación y varios edificios abandonados. La imagen clave, en la que se ve una lancha motora en el embarcadero, fue tomada a las 10:42. En ella se aprecia a un hombre con ropa oscura y una gorra de béisbol de pie en el muelle. Los investigadores relacionaron este momento con los registros de la bitácora, que no indicaban viento, y sí una calma total, lo que aumentaba el alcance del sonido y la visibilidad sobre el agua. A continuación, compararon el testimonio de Sawyer con los datos de navegación del rastreador GPS de su lancha. El dispositivo había seguido registrando la ruta el día de la desaparición. El archivo de registro muestra que a las 10:55, la lancha de Sawyer abandonó el muelle y se dirigió hacia el suroeste, alcanzando al kayak. A las 11:03, registró un descenso de velocidad hasta casi cero, probablemente en el momento de la colisión. Varios pescadores locales, interrogados de nuevo, confirmaron haber visto la lancha de Sawyer aproximadamente a esa hora en mar abierto. Uno de ellos informó que la lancha se comportaba de forma extraña. Permaneció inmóvil varios minutos, luego giró hacia la orilla y se dirigió a la base abandonada. Los investigadores consultaron a expertos en hidrología, quienes examinaron el derrumbe ocurrido una semana después de la desaparición y concluyeron que, en el momento del crimen, las orillas eran inestables y el sumidero submarino ya existía. Según su versión, Sawyer empujó deliberadamente el kayak hacia el sumidero, donde quedó atrapado en los salientes hasta el derrumbe. El análisis de los datos meteorológicos y del nivel del agua fue crucial. Tras las fuertes lluvias de la primera semana de julio, el nivel del lago subió casi 60 centímetros, lo que pudo ocultar ciertos puntos de referencia y facilitar las maniobras de Sawyer en aguas poco profundas. El agua ya había comenzado a bajar, pero seguía turbia, impidiendo ver el fondo desde la orilla. Minuto a minuto, la ruta de Rivers fue la siguiente. A las 9:08 de la mañana salió del muelle en la orilla norte. A las 9:37 pasó el primer recodo hacia la orilla este. A las 10:42 tomó la fotografía de la lancha en la base. Sawyer comenzó la persecución. A las 11:03 las embarcaciones se encontraron. A las 11:10 la lancha de Sawyer ya se dirigía de vuelta a la base, transportando la red con el cuerpo de Rivers. Esta reconstrucción no solo confirmó la confesión de Sawyer, sino que refutó sus intentos de atenuar su culpabilidad, alegando que había actuado presa del pánico y sin intención de ocultar las pruebas. La cronología demostró que trasladó deliberadamente el kayak al sumidero, escondió el cuerpo en el almacén
y destruyó las posibles grabaciones incriminatorias de la cámara. El juicio de Gerald Sawyer comenzó el 5 de mayo de 2020 en el Tribunal de Apelaciones del Condado. Las audiencias se celebraron bajo estrictas medidas de seguridad, ya que el caso había despertado un gran interés. En la sala estaban presentes los familiares de Anthony Rivers, incluidos su hermano Michael y su madre, Mary. La fiscalía construyó su caso sobre un conjunto de pruebas que, individualmente, apuntaban a Sawyer y, en conjunto, excluían por completo la posibilidad de un accidente. La primera prueba material fue el cuchillo encontrado bajo el suelo del almacén, en cuya hoja un análisis confirmó la presencia de micropartículas de tela y ADN de Rivers. La segunda prueba clave fue la red de pesca donde se hallaron los restos. El material de la red coincidía en composición y estructura con un rollo de cuerda incautado en el domicilio de Sawyer. A continuación, los fiscales mostraron al tribunal las fotografías de la tarjeta de memoria. En la pantalla se veía la lancha de Sawyer en el muelle de la base, minutos antes de la desaparición del kayakista. En una de las imágenes ampliadas, se podía ver al propio Sawyer. Los fiscales destacaron que los metadatos de las fotos y el registro GPS de la lancha coincidían al minuto. Además, los hidrólogos testificaron que el sumidero donde se encontró el kayak ya existía en el momento del asesinato, contradiciendo la versión de Sawyer de que la embarcación fue arrastrada accidentalmente hacia la orilla. Los expertos señalaron que, para entrar en el cráter, el kayak tuvo que ser empujado físicamente hacia ese punto exacto. La fiscalía también presentó los registros telefónicos de Sawyer, que demostraban que la mañana de la desaparición se encontraba cerca de la antena de la base. Esa misma noche, realizó varias llamadas a lugares donde tenía contactos relacionados con sus negocios ilegales, reforzando el argumento de que el móvil del crimen fue ocultar su actividad delictiva. La defensa de Sawyer intentó impugnar la admisibilidad de ciertas pruebas, alegando vicios de procedimiento durante el registro y posibles errores en la custodia de las pruebas materiales. Insistieron en que la muerte de Rivers fue un trágico accidente ocurrido durante un conflicto en el agua. Sin embargo, la confesión de Sawyer, grabada en vídeo y hecha en presencia de su abogado, donde describía en detalle el ataque, fue decisiva para el jurado. Durante la tercera semana del juicio, 6 pescadores locales declararon haber visto la lancha de Sawyer en el lago el día de la desaparición. Uno de ellos, Mark Kendrick, testificó bajo juramento que notó en la lancha de Sawyer un bulto que parecía una red de pesca plegada con un objeto oscuro en su interior. Esto confirmaba indirectamente que el cuerpo de Rivers fue trasladado del lugar de la colisión en los primeros minutos tras el ataque. El fiscal concluyó sus argumentos finales subrayando que Sawyer había actuado con calma y de manera metódica, demostrando una clara intención de ocultar las huellas del crimen y destruir posibles pruebas, en particular la cámara, que probablemente contenía imágenes de sus actividades en la base. El 12 de junio de 2020, tras 8 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por todos los cargos: asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y tráfico ilícito de estupefacientes. El juez condenó a Gerald Sawyer a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al dictar sentencia, destacó que la gravedad del crimen se veía agravada por haber sido cometido con el fin de ocultar otras graves actividades delictivas. Tras el veredicto, el hermano de Anthony, Michael Rivers, hizo una breve declaración a la prensa. Agradeció a los investigadores por su trabajo y lamentó que la cámara nunca fuera encontrada, y que los últimos minutos de la vida de Anthony permanecieran para siempre en el misterio.